Identificación de tornillos. Objetivos de nuestra sesión de clase: identificar los tipos de tornillos según las normas DIN y las normas ANSI. Definir el paso de los tornillos, medir la longitud del tornillo y definir su calidad. La clasificación de tornillos según las normas y según el tipo de paso. Un tornillo puede estar con dimensiones milimétricas o puede tener dimensiones en pulgadas. A su vez, si un tornillo es milimétrico, puede tener un paso corriente o un paso fino, ISO normal o ISO fino. La representación de un tornillo milimétrico M18 indica que es una rosca métrica con diámetro nominal 18, más no señala el paso. Un tornillo milimétrico ISO fino se representa M20 por 2. Indica que es una rosca métrica de diámetro 20 con un paso de 2 milímetros. Con dimensiones en pulgadas, puede ser que tenga un paso corriente, UNC, corriente, o puede ser fino, UNF. ¿Cómo se representa? 3/8 UNC. Indica el diámetro nominal del tornillo. UNF, 5/16 UNF. 5/16 será el diámetro nominal del tornillo y UNF indica que es una rosca de paso fino. La designación de acuerdo a las normas DIN y a las normas ANSI. Según las normas DIN, nos indica que el tornillo debe definirse primero la forma de la cabeza del tornillo, tornillo hexagonal. Luego viene el diámetro del tornillo indicado por la letra M que indica métrica, M12. La longitud del tornillo, siempre sin contar la cabeza del tornillo. Aquí pueden definirse dos longitudes. Primero la parte roscada y luego la longitud total del tornillo. Seguido de la resistencia o la calidad del tornillo. O también conocido como el grado del tornillo. En este caso, según la figura, tenemos un tornillo milimétrico, ya que la resistencia, de acuerdo a las normas DIN, está definido de forma numeral, 8.8. Tendríamos que indicar entonces que es un tornillo hexagonal grado 8.8. Las dimensiones de este tornillo tiene un diámetro de 12 milímetros. Es un paso corriente, ya que no especifica que sea fino. La longitud del tornillo es de 40 milímetros. Según la designación ANSI, nos indica que primero tiene que indicarse el diámetro del tornillo, el diámetro nominal. Es un tornillo de media pulgada, seguido de la indicación del paso del tornillo, 13 hilos por pulgada. Es un tornillo de rosca corriente, seguido de la longitud del tornillo sin contar la cabeza del tornillo. Lo siguiente, se debe colocar la forma de la cabeza del tornillo y el grado de resistencia, calidad. En este caso, según la figura, vemos que este es un tornillo en pulgadas. La representación, según ANSI, de la calidad del tornillo se encuentra en la cabeza, representada por líneas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 líneas. A esas 5 líneas le vamos a sumar 2 y decimos que el grado de este tornillo es un grado 7. Aquí hemos colocado para los participantes el que podamos unir los dos conceptos, tornillo micrométrico con la figura que indica un numeral en la cabeza del tornillo, un grado 5.8, y un tornillo en pulgadas con un grado 8.
ya que tiene 6 líneas. Cuando vemos entonces en la cabeza del tornillo líneas, tenemos que entender que es un tornillo ANSI en pulgadas. Y cuando vemos un tornillo que tiene numerales en la cabeza, decimos que este es un tornillo milimétrico. Siguiente, en la selección del paso en pulgadas, la norma nos dice que se define el paso y se define la cantidad de hilos en una distancia de 1 pulgada. Un tornillo, por ejemplo, que tiene un diámetro de media pulgada, de acuerdo a la norma, en un paso corriente tiene 13 hilos por pulgada. En una longitud de 1 pulgada vamos a encontrar 13 hilos o 13 crestas completas. Selección de un paso del tornillo en milímetros. Según la tabla nos dice que un tornillo M12 debe tener un paso de 1.75 milímetros, si fuese corriente. 1.75 está definido como la distancia entre cresta y cresta en las normas DIN. Más en las normas ANSI, paso a la diapositiva anterior, el paso se define por la cantidad de hilos que hay en una distancia de 1 pulgada. Está entonces la definición ANSI y aquí tenemos la definición DIN. Si este tornillo fuese un tornillo de paso fino, la distancia entre cresta y cresta sería de 1.5. Aquí colocamos una pregunta y la pregunta era: indique el paso de una rosca M20 SI. M20 tiene un paso de 2,5. Si la pregunta sería un M20 SIF, el paso podría ser de 1, de 1.5 o un paso de 2. Selección del paso corriente y del paso fino en las normas ISO. Vemos aquí en la tabla una rosca métrica SI y rosca métrica SIF, corriente y fino. Lo que estábamos comentando, un M12, diámetro M12, en un paso corriente la distancia entre cresta y cresta es 1.75. Si es un paso fino, el diámetro sigue siendo M12, pero la distancia entre cresta y cresta es 1.25. Un tornillo de rosca corriente y vemos un tornillo de rosca fina. Selección del paso corriente y paso fino en las normas ANSI. Vemos aquí la representación de un tornillo que tiene un diámetro de 1 pulgada. En una distancia de 1 pulgada, este tornillo tiene 8 hilos por pulgada. 8 hilos. Entonces, digo que este es un tornillo UNC de 1 pulgada por 8 hilos. Tenemos en la parte inferior también la representación de un tornillo en paso fino. El diámetro 1 pulgada. En una distancia de 1 pulgada en su longitud del tornillo, vamos a encontrar 12 hilos por pulgada. El ángulo de las crestas no cambia. La cantidad de hilos y las alturas, sí. 8 hilos y 12 hilos. Tenemos entonces un tornillo UNF de diámetro 1 pulgada
por 12 hilos por pulgada. Paso corriente y paso fino. Selección de las plantillas de cuentahilos o plantillas de rosca. ¿Cómo es que vamos a verificar el paso de los tornillos? Por ejemplo, tenemos un tornillo de 3/8. No sabemos si tiene una rosca corriente o una rosca fina. Lo que sabemos es que al buscar en la tabla, si este tornillo es de 16 hilos por pulgada, tendría que calzarle la plantilla de roscas de 16G. Y si fuese fino, tiene que calzarle la plantilla de rosca de 24 hilos por pulgada. Para eso entonces tenemos que seleccionar en el cuentahilos la plantilla que corresponda a 16G y a 24G. Y como observamos en la figura, hacer coincidir. Esta es la forma de definir un tornillo si tiene una rosca fina o una rosca corriente. En algunos casos ya vamos a tener memorizado el paso del tornillo porque son muy conocidos, y en otros casos vamos a tener que hacer uso de las tablas. Procedimiento de identificación de tornillos. La práctica que vamos a realizar es seleccionar de una caja de tornillos 3 tornillos. Necesitamos tener un vernier de una precisión de 1/20 y en pulgadas de 1/128 y una plantilla de roscas conocido también como cuentahilos que tenga ambos sistemas, sistema métrico y sistema en pulgadas. El siguiente paso va a ser la medición del diámetro y la longitud del tornillo. La longitud del tornillo se considera solamente la parte roscada y la parte cilíndrica, no la cabeza del tornillo. Esta puede ser una forma de medición o si no puedes utilizar el profundímetro del vernier. Vamos a ir llenando los resultados en una tabla de forma manual. El diámetro del tornillo y la longitud. Si este es métrico, el diámetro tiene que venir acompañado de la letra M. Aquí lo que vemos son 2 longitudes, lo que indica que la primera longitud de 30 es la parte roscada y los otros 30 corresponden a toda la longitud del tornillo. ¿Qué significa esto? Que en este caso la longitud del tornillo y la parte roscada son las mismas. Medición del paso del tornillo. Lo que vamos a tener es una tabla con los diámetros nominales, los pasos en rosca corriente y los pasos en rosca fina. Por ejemplo, si tendríamos el caso de un tornillo M10, tenemos 2 opciones, que sea corriente o que sea fino. Para ello vamos a seleccionar de la plantilla las 2 opciones, paso 1.5 y el paso 1. Y vamos a ubicar el cuentahilos en la cresta del tornillo y vamos a seleccionar cuál de las dos plantillas van a coincidir.
Es así como podemos adicionar en la tabla el tipo de rosca M10 por 1.5, que estamos especificando que este es un tornillo con paso corriente. Formas y calidad de los tornillos. Vamos a tener una tabla donde vemos las normas, los nombres correctos, los nombres técnicos de las cabezas de los tornillos. Por ejemplo, este es un tornillo de cabeza cilíndrica con hexagonal interior. Ese es el nombre según la norma. Bien, entonces vamos a también a observar la numeración de la cabeza del tornillo, ya que esta nos va a indicar la calidad del tornillo. En este caso, este tornillo, conocido como tornillo Allen, tiene una calidad o un grado de 10.9. Es un tornillo entonces milimétrico con una calidad de 10.9. Hablando sobre las calidades del tornillo, ¿qué significa este 10.9? Nos da dos datos. El punto de fluencia, de deformación, y el punto de rotura o de fractura. A 10, el 10 lo multiplicamos por 9, 90, y le vamos a adicionar una cifra, 900 newtons sobre milímetro cuadrado, y este perno se va a deformar. A 10 le aumento dos cifras, 1000 newton sobre milímetro cuadrado, y es el punto límite de tracción, de fractura. Entonces, este dato de 10.9 nos va a indicar el punto de deformación, el punto máximo de deformación y el punto de rotura. Vemos entonces diferentes calidades: 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9. Rápidamente podríamos entonces definir el punto de rotura y de fluencia de cada uno de estos tornillos. 4 por 6, 24, 240. Y 4 le aumentas 2 ceros, 400. Tenemos algunos ejemplos. 500 newton sobre milímetro cuadrado, su resistencia a la tracción, y 400 newton sobre milímetro cuadrado de límite de fluencia, para una calidad de tornillo 5.8. 6.8, 600 newton y 480. Calidad 8.8, 8 le aumentas 2 ceros, 800 newton sobre milímetro cuadrado, resistencia a la tracción. 8 por 8, 64, 640 newton sobre milímetro cuadrado de límite elástico. Más específico ya lo vemos en esta tabla. Para unos rangos de diámetro de M5 a M36, una calidad de tornillo 4.6, fluencia y rotura. M1.6 a M16, 4.8, M5 a M24, grado 5.8, de un M16 a un M36, 8.8, y la forma como vamos a encontrar los numerales en los tornillos. Cuando no encontramos un numeral y es un tornillo de color negro acerado, le vamos a indicar que es un grado 8.8, que es el grado general.
el más común. Ahora veamos cómo es la representación de un tornillo ANSI. Dijimos que viene con líneas. Aquí vemos 1, 2, 3 líneas, le sumamos 2 e indicamos que este es un grado 5. Aquí vemos 3 líneas, pero según la posición decimos que es un 5.2. 7 grado 7 porque tiene 5 líneas. Un grado 8 vemos 6 líneas y también aquí vemos 6 líneas en este tornillo, pero todos en un solo lado del tornillo. Entonces decimos que es un grado 8.2. Aquí ya tenemos en libras sobre pulgada cuadrada la indicación de el límite de fluencia y el límite de rotura de cada uno de los tornillos. Es importante entonces, cuando realizamos el intercambio de los tornillos, no solamente considerar las dimensiones, sino la calidad del tornillo, el grado del tornillo, porque este nos da dos datos: en qué punto el tornillo se va a deformar, en qué punto el tornillo va a romper. Y esto también está relacionado con el torque. Los tornillos Caterpillar son tornillos que se encuentran entre los grados 10.9, 12.9. Son tornillos de línea amarilla de alta resistencia. El torquímetro, que es el torquear, el ajuste de los tornillos, ese ajuste uniforme, está relacionado con el diámetro del tornillo y con la calidad del tornillo. Un sobreesfuerzo del tornillo, vamos a superar el límite elástico, vamos a fracturar un tornillo. Y aquí también hay algunos aspectos como las variables si el torque se realiza en seco o lubricado. Bien, entonces dentro del torquímetro tenemos como introducción este texto. Los métodos más comunes para sujetar o ensamblar piezas incluyen el uso de elementos como pernos, tuercas, tornillos de maquinaria, tornillos opresores, remaches y cuñas. Sin embargo, de estos métodos, el que tiene mayor aplicación en general es la sujeción por medio de tornillos. Dentro de las competencias que debemos tener es interpretar correctamente las tablas de torque y utilizar correctamente el torquímetro. Veamos los valores de torque. En ajustes de tuercas y tornillos, en muchos equipos y sistemas es necesario realizar un ajuste uniforme a los elementos de fijación, tales como tornillos y tuercas. ¿Cuál es el propósito? Asegurar el cierre o la estanqueidad de dichos dispositivos. No sobreesforzar el tornillo, pero a la vez tenemos que asegurar el cierre. El equipo para esto es el torquímetro. El torquímetro nos va a permitir un ajuste considerando los niveles máximos de fluencia y de tracción. Estos son instrumentos de precisión utilizados para dar el torque, apriete exacto a tuercas y tornillos, pernos y sujetadores de las piezas mecánicas de una maquinaria, según las recomendaciones del fabricante, a fin de deteriorar el material o piezas adyacentes. Veamos qué es el torque. El torque está relacionado con torsión, muy diferente al término de tracción. Torsión, el esfuerzo de torsión. El torque, también conocido como momento de fuerza o par de apriete, es un efecto de giro ejercido por una fuerza que actúa a una distancia
sobre un cuerpo. En este caso, el perno o tuerca que se va a ajustar. Entonces, el momento de torque está definido por la fuerza ejercida con respecto a su longitud. Sección del torquímetro. La selección del tamaño y rango del torquímetro es muy importante para asegurar resultados óptimos. Se debe seleccionar el que tenga un rango uniforme, en el que nuestra escala con la que vamos a trabajar esté en los 2/4 centrales de la escala de la herramienta. Este es el rango óptimo. Uso del cotorquímetro. El torque correcto es una de las llaves para la excelencia de en un taller. Los torquímetros no son dispositivos que sean muy complicados, pero la utilización de ciertas técnicas nos van a dar buenos resultados. Una recomendación es tirar el torquímetro suavemente y a una velocidad constante. Nunca use tirones cortos. Estos causan unos momentos altos repentinos. Las tuercas y pernos quedan sobretorqueados de esa forma. La suciedad interfiere también con el torqueado. Es imposible obtener un torque correcto si las partes o tuercas o pernos están sucios. La limpieza no se debe dejar de lado en el tema del torque. La fricción también es una variable. Está siempre representa y puede ser beneficiosa o dañina para la unión roscada. La fricción mantiene la unión entre las juntas, pero los elementos sucios generan un exceso de fricción y pueden darnos unas lecturas erróneas de torque. El aceite, analizando el aceite, es un fluido que transmite potencia, al igual que un pistón hidráulico, que puede perforar las paredes en una mina con un barreno. Estos residuos de aceite dentro de los agujeros roscados, junto con el perno, actúan como tal y podrían ocasionar también fisuras, grietas internas, las que luego pueden ocasionar una falla mayor. Entonces, tener cuidado con el aceite. El origen y ajuste de los tornillos. En una culata, los pernos deben ser ajustados según un determinado orden de sujeción. El incumplimiento de esta norma puede ocasionar la deformación y falta de estanqueidad en la cámara de compresión, combustión. Esta operación debe hacerse siguiendo los pasos indicados por el fabricante. Entonces, aquí no hay más que seguir las indicaciones de la orden de trabajo. El orden, la secuencia de ajuste debe ser respetada. Primero el tornillo 1, 2, pasamos al 3, 4, 5, el tornillo 6, 7, el tornillo 8, el tornillo 9, 10. Y así vamos ajustando los tornillos de acuerdo a las indicaciones que nos da el fabricante. Con esto aseguramos y nivelamos también un buen ajuste. Entonces las formas, la forma cruzada, la forma en espiral, son diferentes. También de acuerdo a la magnitud de la tapa que se va a ajustar. Bien, entonces en la calidad de los tornillos generalmente está indicada en la cabeza del perno o en la superficie de apoyo de la tuerca a través de símbolos que pueden ser líneas, números o letras. Tenemos aquí una tabla. Hasta aquí hemos hablado
en las diapositivas anteriores la forma de la cabeza del tornillo, una calidad 4.8 en la cabeza o en el lateral del tornillo podemos encontrar esta indicación, y en las tuercas también podemos encontrar líneas o podemos encontrar numerales. En este caso todos son numerales. Estos no son líneas, son numerales, pero que por la forma de la figura no se está percibiendo bien. Tenemos que relacionar las calidades de los tornillos con las dimensiones del tornillo para definir el torque, que ya están establecidos en tablas. Lo que estamos haciendo es interpretando. Tenemos un tornillo en calidad 4.8 para 8.8 o 9.8, para 10.9 y para la calidad 12.9. Si tenemos un tornillo M10 con una calidad de 4.8 y la orden de trabajo nos indica que debe ser ingresado en seco, nos correspondería un torque de 29 Newton metro. Esta sería la indicación de torque. Si la indicación es que sea ingresado el tornillo y ajustado, lubricado, entonces nuestra opción sería 23 Newton metro de torque. A diferencia de un tornillo 12.9 con las mismas dimensiones, un tornillo M10 lubricado 75 Newton metro de torque. Si está en seco, el torque es mayor, 85 Newton metro de torque. Fíjense cómo la calidad influye en la definición del torque. A mayor diámetro del tornillo le corresponde un mayor torque y a mayor calidad un mayor torque, mayor carga de torque. Veamos en esta tabla para las normas ANSI. Encontramos la representación del tornillo en líneas, la indicación del grado y de la misma forma. Por ejemplo, tenemos un tornillo de 3/8. Un tornillo de 3/8 con un grado 1, grado 2, grado 5 y un grado 8. Si está lubricado o si es en seco. La selección del torque, la tabla de torques, lo podemos encontrar también en el internet, o podemos encontrar aplicaciones donde podemos ingresar el diámetro del tornillo y la calidad del tornillo, y nos va a dar el punto de torque, así como también su grado de fluencia y su grado de tracción. Bien, tenemos algunas actividades propuestas en el Canvas que también vamos a realizar.